adversas, que somos independientes y que somos soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos, aplicar una política de buena vecindad. Parece increíble, pero nos entendimos con el presidente Trump, porque después de tener un discurso en campaña beligerante en contra de México y de los migrantes, fue muy respetuoso. Hasta firmamos un tratado comercial y no nos ofendió en el tiempo en que estuvo él de presidente y yo también como titular del Ejecutivo, como presidente de México. Fue bueno las relaciones. Luego se dan los cambios con el presidente Biden, que es una muy buena persona. Se mantuvo también una política de respeto. Él mismo me decía, la relación entre nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. Tiene que haber respeto, pero además lo demostró. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no?, actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí. ¿Nos puede mostrar la copia? Sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita. Esta es la nota, pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy,
en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El Gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron
al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara. Entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras. Les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista. Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan
que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? ¿Que no los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo? ¿Que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno? ¿Que no es el pueblo el soberano, el que manda? ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados, y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público cómo hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan. Es algo completamente ilegal, informal, y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública. Quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas. Lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas. Y nosotros pues no estamos aquí para aplicar esa política. Eso era antes del 18.
Tardaron 36 años con esa política, desde 1983 hasta el 2018, y fue un fracaso rotundo. Lo que dejaron al pueblo de México fue más pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y, desde luego, por la corrupción, porque se dedicaron a saquear. Es increíble, pero nunca en la historia de México habían robado tanto los potentados como en los 36 años del periodo neoliberal. Ni siquiera en los 3 siglos de dominación colonial, cuando fuimos colonia de España, que saquearon, que se llevaban el oro, la plata, se compara con el gran saqueo que se llevó a cabo en 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista. Y eso es lo que quieren, que continúe. Y por eso son estas protestas. Pero qué bueno, no hay que enojarse, nada más aclarar, argumentar, informarle a nuestro pueblo, que además es un pueblo muy consciente, lo acaba de demostrar hace cerca de 3 meses. Pensaron que con campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero, porque también de Estados Unidos mandaban dinero, ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones, organizaciones dedicadas a atacar, a socavar a nuestro gobierno. Esta asociación, como la de Claudio X González y otras más, también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23, o sea que ya 24 ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde. También es un acto intervencionista contrario a nuestra Constitución. Pero en fin, entonces, en tal virtud, dice la carta, o el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable
de injerencia contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles. Imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes. ¿Qué contestarían? ¿Usted qué tiene que meterse? Nosotros no hacemos eso. Y claro, esto lo celebran, este injerencismo, porque son muy simpatizantes de la política prepotente, ¿no?, de Estados Unidos. Lo celebran los de la oligarquía, la prensa vendida o alquilada. Estoy seguro que las declaraciones, no he visto la prensa, pero de Ken deben de estar en 8 columnas en todos los periódicos, todos, ¿no? A ver, ponga el Reforma. Bueno, ya termina ahí ponga el Reforma, ponga el Universal, porque son iguales. Es lamentable. No, y al rato va a aparecer hoy un manifiesto de apoyo a Ken Salazar de los abajo firmantes de la intelectualidad orgánica del conservadurismo. De ustedes no, y de la mayoría de los mexicanos mucho menos, tampoco. Ahí está. Imagínense eso. Sirve al narco. Reforma. Fíjese, arriesga democracia. A ver, esa de Milenio. Hasta Francisco se fue. Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros. ¿Y quiénes son? Con todo respeto, para opinar sobre este tema. Ven Estados Unidos y Canadá riesgo en relación con México por reforma judicial. Y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable, porque esto no es Ken. Ken es el vocero. Esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Y Ken no es aquí está también reforma judicial, riesgo para relación comercial en el tratado. ¿Quién sabe? ¿Saben? Hay
¿quién no está en los extremos? De los embajadores que han habido en México, de Estados Unidos. El peor de todos, Wilson, ese dirigió el operativo, la canallada para asesinar al presidente Madero, al apóstol de nuestra democracia, un llamado Pacto de la Embajada. Ahí se reunieron todos los traidores para detener al presidente aquí en Palacio, 1903, presidente electo democráticamente, y al vicepresidente José María Pino Suárez. Y los detuvieron aquí, los bajaron a la intendencia del Palacio, los tuvieron como 5 días presos en la intendencia, y luego en la madrugada, mes de febrero, 23 de febrero, los sacaron de 1903 y los asesinaron. Y todo eso lo fraguó, lo dirigió el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Lo peor que ha habido. Y el mejor, fíjense, Joseph Daniel, embajador, cuando el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt. Claro, un gran presidente. Hay 2 presidentes que nosotros los mexicanos tenemos que respetar mucho, 2 presidentes de Estados Unidos. Uno, el presidente Lincoln. Fíjese, presidente Lincoln, republicano, pero no reconoció la intervención, la invasión francesa, ni a Maximiliano, al emperador ni a la emperatriz Carlota. Y apoyó al presidente Juárez. Pero eso se decía antes, habrán muchos Abranes, pero como Abraham no habrán. Así se decía en México. Un gran reconocimiento a Lincoln. Y el otro presidente, Roosevelt, demócrata, porque a él le corresponde gobernar Estados Unidos después de una crisis económica, un crack económico. Él saca adelante a su pueblo y lleva a cabo una política de buena vecindad. Neruda, poeta de izquierda chileno, premio Nobel de literatura, llega a decir que Roosevelt era el titán de las libertades. Hice un reconocimiento de una gente como Neruda, de izquierda, a un presidente de Estados Unidos. Lo importante de Roosevelt. Bueno,
El embajador en ese entonces, esa era Joseph Daniel, y había sido su jefe de Roosevelt. Y tenemos la suerte que es embajador en México cuando la expropiación petrolera, y se porta el presidente Roosevelt y el embajador de lo mejor, respetuosos de la decisión soberana que había tomado, decisión soberana y patriota del general Cárdenas. Son los dos. ¿Dónde está Ken? Pues no es Wilson, pero tampoco es Daniel. Que ayude todo esto, ¿no? Y no enojarnos, tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y no someternos